Bienvenidos al podcast Gestión de Riesgos de clase mundial de la experta Liliana Pustic. Una experiencia donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de gestión de riesgos empresarial, estratégico, operacional, emergente, de proyectos, programas y portafolios. En el podcast de hoy te quiero hablar de riesgos en megaproyectos y el recambio generacional. En esta serie de podcasts que estoy hablando sobre riesgos en megaproyectos, vengo hablando de distintas temáticas que tienen que ver con los riesgos en estas megaobras. Y hoy te quiero hablar sobre la realidad del recambio generacional que enfrentan las distintas industrias y los riesgos que esto puede generar. En primer lugar, quiero hablar sobre el riesgo de la falta de mano de obra calificada, que para mí es muy común cuando llego a distintas empresas, a distintos megaproyectos, independientemente de la industria, pero particularmente en aquellas que son intensivas en el desarrollo de megaproyectos. Uno de los riesgos claves, o que a veces está marcado como riesgo estratégico que veo, es la falta de mano de obra calificada, el riesgo de falta de mano de obra calificada. Y esto no solo aplica a megaproyectos solamente, también a operaciones y a una compañía en general. Pero la primera pregunta que me surge cuando veo esto listado en el registro de riesgos como un riesgo es: ¿esto realmente es un riesgo o ya es un hecho o un problema? Porque en muchos casos, en diversos megaproyectos u operaciones, veo que ya están faltando las personas o la mano de obra calificada. Entonces, es un riesgo cuando hay una posibilidad o probabilidad de que la mano de obra te falte, es decir, cuando eso está a futuro. Pero si la gente ya te falta, entonces no es un riesgo, es un problema que tienes hoy y que ya debes gestionar. Si es algo que podría ocurrir, entonces sí es un riesgo y hay que ver qué alternativas se encuentran para ello. Por ejemplo, ver si mediante la transformación digital o el uso de tecnología se puede suplir algunos puestos, o al menos cambiar el perfil para otros perfiles en los cuales hoy pueda haber mayor disponibilidad, hoy o a futuro. También una práctica que quizá hoy, con un mundo mucho más global y post-pandemia, está más, es más frecuente, es evaluar traer personas de otros países, mano de obra de otros lugares. Y esta respuesta al riesgo la vemos cada vez más. Días atrás estaba en Chile, en un equipo de un portafolio de megaproyectos, y me presentaron personas que habían venido, ingenieros de un megaproyecto que habían venido de Perú a trabajar en Chile. También me pasó días atrás estando en Uruguay, que me presentaron personas que vinieron a integrar un equipo de un programa en Colombia. Y así como esto, hay otras medidas que hoy las empresas ya están tomando. Ahora, el riesgo y el recambio generacional. Hay otro riesgo que no sé si se está abordando con tanta rigurosidad, que ya también en algunos casos podría ser riesgo y en otros podría ser un problema, y es el recambio generacional que hay en algunas industrias o compañías. A veces esa falta de un modelo de gestión del conocimiento que también asegure que el conocimiento de personas, que se están por retirar, quede en la empresa y en las personas más jóvenes. He hablado con algunas personas que están a punto de retirarse o que ya se han retirado de los megaproyectos o de las gerencias de megaproyectos o portafolios, y algunos me dicen: Liliana, el cambio generacional no va a ayudar en los riesgos de los megaproyectos porque los jóvenes no vienen preparados para ellos. Mucho de eso lo hemos aprendido con años de terreno. Y eso es lo que me dicen. Yo hablo a diario, semanalmente, mensualmente, todo el tiempo hablo con equipos de megaproyectos, con distintos roles y perfiles, y eso es lo que escucho. Los jóvenes no vienen preparados para esto. Otros me han comentado que creen que el problema no es la metodología de riesgos, ni lo que se les pueda enseñar, sino las personas que hacen los análisis de riesgo de megaproyectos, que a veces no tienen la experiencia necesaria para ello. Y esto va a ser un tema difícil para las industrias en general, y la reflexión es: ¿cómo hacer que haya gente preparada en las nuevas generaciones para esto? ¿Cómo hacer que haya más personas que tengan seniority en gestión de riesgos de megaproyectos que realmente sean un valor para el equipo de megaproyecto?
Y esto es algo que las empresas lo tienen que empezar a pensar si es que no lo están pensando. Algunos argumentan que los jóvenes no están preparados para hacer análisis de riesgos robustos de megaproyectos y mucho menos cuando hay que considerar riesgos de muy alta incertidumbre o escenarios complejos donde estamos insertos hoy o donde se proyectan que vamos a estar, como un gobierno que no esté preparado para asumir determinados problemas complejos sociales o regulatorios, o riesgos derivados de problemas sociales no resueltos, de cambio climático, mega incendios, riesgos emergentes en definitiva. Estos riesgos, así como situaciones que ya no son riesgos sino problemáticas actuales que tenemos, requieren de determinadas habilidades que antes no se enseñaban o no existían y que hoy mucho tampoco. Por ejemplo, hoy hay que pensar cuando se planifica un megaproyecto, obviamente dependiendo de la industria y demás, se aplica en un uso mucho más racional del agua, desaladoras, y hay desafíos gigantescos para considerar. En conversaciones con otro responsable de una cartera de proyectos una vez me dijo: en nuestra industria falta seniority, faltan canas, me decía, falta desarrollo de carrera. Pero eso choca con las generaciones nuevas que llegaron y tienen menos paciencia o que quieren ser gerentes generales con 40 años. Y en conclusión, no hay soluciones metodológicas, sino más organizacionales, de governance y de la instauración de ciertos rituales ineludibles en las empresas para los casos que mencionamos. En primer lugar, lo importante es abordar estos temas de la falta de obra calificada, pero no con una visión de corto y mediano plazo, sino de mediano y largo plazo. No de resolverlo hoy puntualmente para un proyecto, un programa puntual, sino para resolverlo para una cartera, un portafolio y también para las operaciones y la compañía. Yo a veces miro registros de riesgos, más que nada a nivel corporativo, cuando plantean desde las áreas de desarrollo humano, recursos humanos, talento, los tratamientos que tienen para este tipo de cosas, y son livianos muchas veces. O son cosas que se anotan como una linda lista de deseos, pero que no se terminan de concretar. O no está el financiamiento para lograr realmente tener una mano de obra calificada. Es como una expresión de deseo y como, bueno, me deja tranquilo decir que tengo el riesgo de mano de obra calificada, pero a veces uno no ve, por un lado ve ese mensaje de esos riesgos a nivel estratégico, pero por otro lado ve mensajes de contratamos al más barato, contratamos lo único que hay, no lo formamos porque no hay tiempo, no podemos pagar capacitación de clase mundial que esté a la altura de los desafíos de los megaproyectos y nos quedamos con soluciones económicas como para hacer un check y decir, bueno, ya están capacitados. Entonces se requieren soluciones integrales, una mirada integral y profunda. Yo sí creo que hay que preparar una nueva generación que tenga las habilidades de una gestión robusta de riesgos de los megaproyectos. Porque en algunos megaproyectos, dependiendo de su éxito o no, se le puede ir la vida a una compañía o a una operación. Y yo creo que no deberíamos economizar o acortar presupuesto con la gestión de riesgos de los megaproyectos. Está comprobado que una gestión adecuada y robusta de riesgos ayuda a minimizar pérdidas económicas millonarias, retrasos relevantes que se traducen cuando se gestiona bien en ahorros significativos, ahorros que justifican y pagan la inversión de una gestión robusta de riesgos. En compañías de clase mundial hemos llegado a medir el retorno de la inversión de la gestión de riesgos. Pero ello no solo implica tener documentadas lindas metodologías de gestión de riesgos, sino trabajar en el reforzamiento de la cultura de riesgos a todo nivel, táctico, estratégico, y tener las personas adecuadas con las habilidades adecuadas para apoyar dicha gestión. Y además desde los ámbitos de riesgo corporativo y también de las vicepresidencias de las PMOs, tener la humildad de ser asesorados, de ser aconsejados, de probar cosas nuevas y de aprender continuamente. El mundo está en constante evolución. Es tiempo de profesionalizarse en gestión de riesgos de megaproyectos. Es tiempo de dejar de mirar la dupla solamente de plazo-costo, desintegrada de los riesgos y de otros ámbitos.
Porque de última, si se materializa un riesgo, va a afectar el plazo, el costo y seguramente además otros impactos negativos va a traer, como daño reputacional, impactos ambientales, sociales, legales, etc. Ojalá que este tema pueda ser el desafío de tu vicepresidencia de proyectos, de tu gerencia corporativa de riesgos o de tu PMO o compañía para este año. Fortalecer la gestión de riesgos de los megaproyectos y entre ello generar respuestas y tener una mirada muy proactiva en lo que se refiere al recambio generacional y a la falta de mano de obra calificada. Espero que hayas disfrutado este episodio, que me dejes tus comentarios, tus ideas, tus propuestas de soluciones a estas temáticas y nos vemos entonces en el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te gustó, dale me gusta, compártelo y sigue a Liliana Bustic en sus redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, así como encuentra más contenido de valor para tu desarrollo profesional y laboral en www.bustic.com. Allí también puedes conocer sobre sus servicios de consultoría y capacitación para apoyar a tu empresa.